Mira, me avisa una señora con tono español que esta reunión está siendo grabada. Bueno, listo entonces. Empezamos. Decía, vos ya conocías de R2 y R3 lo que llamábamos el producto escalar, que no era otra cosa que esto. Vos tomabas dos vectores de R2 y R3, te decía que esto yo lo había definido, lo había puesto para Rn en general, o sea, cuando tenés n coordenadas, no dos o tres, no era otra cosa que multiplicar las coordenadas lugar por lugar y sumarlas. Eso se puede escribir de esta manera o se puede escribir de esta otra, usando lo que conocemos como el producto matricial, que es poner el vector traspuesto y multiplicarlo por el otro vector puesto como columna. ¿Está bien? O sea, lo podés poner con la forma x traspuesto por y, que es mucho más compacta que escribir esta otra. Pero eso no es lo que me importa en este momento. Primero, hay dos cosas que te quiero, perdón, hay varias cosas que te quiero recordar, pero la primera que te quiero recordar es que este producto se llamaba escalar porque justamente vos tomabas dos vectores de Rn y lo que obtenías después de hacer el producto entre ellos dos era un escalar, era un número. Como los vectores estaban en Rn y en Rn las coordenadas son reales, trabajamos con coeficientes reales, entonces yo definía un producto escalar que tomaba dos vectores de Rn, o sea, un par de vectores de Rn, y me daba por resultado un numerito real. Entonces yo lo puedo ver esto como una función, ¿saben?, que toma un elemento de lo que se conoce como, ¿te acordás el producto cartesiano de Rn? Esto que está acá, Rn por Rn, se lee como el producto cartesiano. ¿Qué quiero decir yendo a los bifes con esto? Que yo defino el producto escalar. ¿Qué quiere decir esto? Que tomo un par de vectores y a ese par de vectores le asigno un número. ¿Está bien? Entonces, lo podemos ver, te decía, como una función que va del producto de Rn por Rn en R, y además, gracias a este producto escalar, a vos te definieron un montón de cosas en función de ese producto escalar. Primera cuestión, te dijeron que dos vectores eran ortogonales entre sí si el producto escalar entre ellos daba por resultado cero. ¿No? Segunda cuestión, te dijeron que la norma de un vector no era otra cosa, ¿te acordás que te habían definido en R2 y en R3 la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hacia hasta el último? Bueno, eso no es otra cosa que tomar el producto escalar de x por x, ¿está bien? Si yo acá, en lugar arriba, ¿no es cierto?, en lugar de tener dos vectores distintos, tengo el mismo vector, o sea, si el i es igual a x, acá lo que me queda es la suma de las coordenadas elevadas al cuadrado, que como es un numerito que nunca va a ser negativo, puedo tomarle la raíz cuadrada tranquilamente. Y una vez que vos definías la norma, o sea, una vez que vos ya sabías calcular la longitud de un vector, vos podías calcular la distancia entre dos puntos. ¿Qué era? Era tomar la diferencia entre los dos puntos que me daban y veo cuánto mide esa diferencia, ¿no es cierto? O sea, la distancia que hay entre dos vectores. Y en función también de ese producto escalar, hasta llegaste a definir ángulo entre vectores. ¿Está bien? O sea, decías, tita, un señor entre 0 y pi, es el ángulo de los dos vectores, que se escribía con esta notación, ¿está bien? Un alfa de x contra y, digamos, alfa de x con y, es tita, si tita es un numerito que está entre 0 y pi, y se cumple que el coseno de tita me daba esto, el producto escalar de x contra y sobre la norma de x por la norma de y. ¿Está bien? O sea que fíjate, en función de esto que llamamos producto escalar, vos tenés definidas todas estas nociones. Ortogonalidad, norma, distancia. Está bien que norma y distancia puede tomarse como que una es consecuencia de la otra, pero en este caso además, donde hasta tenía un producto escalar que me daba por resultado un número real, hasta podía definir el ángulo entre dos vectores. Entonces,
Este producto escalar cumplía con determinadas propiedades, ¿no es cierto? Si vos tomabas una combinación lineal de vectores y hacías el producto escalar contra el z, se respetaba esa combinación lineal, siempre respetaba entre comillas, ¿no es cierto? Pero digamos, era lo mismo que alfa, que multiplicaba el producto escalar de x por z, más beta, que multiplicaba el producto escalar de y por z. Hacer X producto escalar Y era lo mismo que hacer Y producto escalar X. Y la otra cosa, como te decía antes, es que si vos hacías X producto escalar X, esto siempre te daba un número mayor o igual que 0, y más aún, solo se hacía 0 si el vector era el vector nulo de Rn. Entonces, la idea que tenemos en la cabeza es la siguiente. Yo conozco un producto vectorial desde mi más tierna infancia que es Rn. Cuando en este espacio vectorial Rn yo definí este producto escalar, gracias a este producto escalar pude definir otras muchas nociones, la noción de ortogonalidad, la noción de distancia, la noción de norma, hasta la noción de ángulo entre vectores. Entonces la idea es la siguiente, porque nosotros acá estamos en álgebra y estamos laburando no con un espacio vectorial en particular que es Rn, estamos trabajando con cualquier espacio vectorial. Entonces la idea que vos tenés que tener en la cabeza es la siguiente, nosotros vamos a definir una función en cualquier espacio vectorial, de manera tal que gracias a esa función, si esa función cumple fundamentalmente estas tres condiciones que estamos poniendo acá como P1, P2, P3, que en realidad, fíjate, son 4, ¿no? Porque la tercera propiedad tiene como propiedad que cuando haces X por X te da mayor o igual que 0, pero además solo vale 0 en el 0, ¿está bien? Lo que tenemos en la cabeza es que si defino otra función en cualquier otro espacio vectorial que cumpla con condiciones parecidas a estas o estas mismas, entonces voy a poder definir en ese espacio vectorial una noción de distancia, una noción de norma, una noción de ortogonalidad. ¿No? Entonces, con esa idea es que se define en general a qué se llama producto interno. Vamos a decir, mira, si yo tengo un espacio vectorial cualquiera que trabaja con un cierto conjunto numérico al que voy a llamar K, nosotros ya sabemos que ese K pueden ser o los reales o los complejos. Voy a decir que una función es un producto interno, sí. Va del producto cartesiano de B por B, o sea, toma un par de vectores y a ese par de vectores les asigna el número con el que se trabaja en ese espacio vectorial. O sea, si el espacio vectorial es real, para cada par de vectores me va a tocar un número real. Si el espacio vectorial es complejo, para cada número de vectores me tocará un número complejo. Acordate siempre, ¿no es cierto?, que los números complejos incluyen a los números reales, o sea que puede ser que a veces te dé un número real y a veces te dé un número con parte imaginaria no nula. Pero bueno, lo que tenés que grabarte en la cabeza es, para cada par de vectores, voy a obtener un número que pertenece al conjunto con el que se labura en ese espacio vectorial. ¿Y qué le voy a pedir que cumpla? Bueno, le voy a pedir que cumpla que, como hacía con el producto escalar, respeta la combinación lineal, ¿está bien? O sea, si yo hago alfa por U más beta por B contra W, eso me da lo mismo que alfa por el producto interno de U contra W más beta por el producto interno de B, que es el vector que está multiplicando a beta, contra W, que es el que está solito en lo que vamos a llamar de ahora en más la segunda coordenada. ¿Está bien? Y esto vale para todo V, W y para todo par de numeritos. ¿Está bien? Segunda cuestión, fíjate. El producto interno de B contra U me da lo mismo que el de U contra B, pero conjugado. Vos ahí me podrías decir, bueno, me mentiste. Me mentiste porque me dijiste que te ibas a basar en lo que tenías en el producto escalar. Pero claro, ¿qué pasa? El producto escalar que conocías en Rn te daba por resultado un número real. Para que las cosas funquen en un espacio vectorial que tiene, perdón, que funquen, para que las cosas funcionen en un espacio vectorial con números complejos, lo que voy a pedirle es que si cambio el orden, me dé el mismo complejo pero conjugado. Ya ahora vas a ver por qué. Fíjate que
Si el producto escalar de B contra U me da un número real porque yo estoy en un espacio vectorial donde trabajo con los números reales, decir que conjugo o no conjugo es lo mismo. Por lo tanto, si el espacio vectorial es real, vale esa propiedad conmutativa que valía para el producto escalar que vos conocés. ¿Está bien? La segunda cuestión es la siguiente. El producto interno de U contra U, ¿tá? O sea, si haces U contra U cuando se repite el vector, siempre me da estrictamente mayor que 0 cuando el U sea distinto de 0. Y me da 0 solamente cuando el U es igual a 0. ¿Está bien? Esto es una copia tal cual de lo que vos ya conocías para producto escalar. ¿Está bien? Por eso yo muchas veces digo que estas son 4 condiciones, ¿está bien? Tengo la primera, que es de la linealidad, vamos a llamarla en la primera coordenada. La segunda, que es qué pasa cuando cambias el orden. La tercera, que tiene que ver con que U contra U siempre me da estrictamente positivo cuando el vector sea nulo y que solo me da 0 cuando el vector es el vector nulo. ¿Ok? Bien, entonces, hay algunas consecuencias inmediatas que cumple cualquier función definida en el producto que sale del producto cartesiano de B contra B y termina en K. La primera es que, fíjate, porque vos podrías mirar... Gabriela, Sí, discúlpame, sí. la segunda condición, ¿es válida para los complejos también? Claro, no, es que sobre todo, claro, por supuesto. La segunda condición tiene divertimento cuando los escalares con los que laburás en el espacio vectorial son complejos, porque ahí vas a tener una cosa distinta. Yo lo que quise señalarte es que si vos en lugar de laburar con números complejos trabajás con números reales, bueno, lo que se va a cumplir es la igualdad. ¿Por qué? Porque si a un número real lo conjugás, lo que obtenés es el mismo número real, ¿ok? Perfecto, gracias. De nada. Entonces, lo que quería decirte es, hay algunas propiedades que son consecuencias inmediatas, porque vos mirás estas tres, ¿no? Ah, bueno, bárbaro, respeta la linealidad en el vector que se pone a la izquierda de esta operación, digamos, que es el producto interno entre dos vectores. Después pasa esto cuando cambias el orden. Ahora, vos acá me decís, el producto interno de U con U da estrictamente mayor que 0 para todo U que sea distinto de 0. Pero para la mano. Antes vos mismo me dijiste que el producto interno en principio te puede dar un número real y un número complejo. Y si me da un número complejo, ¿qué quiere decir que me dé mayor que 0? Esto está mal, te equivocaste. Bueno, no te equivocás. ¿Por qué? Porque usando, digamos, la segunda condición, ¿no es cierto? Si cuando yo cambio el orden, en lo que cambia el resultado es en un signo de conjugación, eso quiere decir que el producto interno de U contra U, si acá en lugar de poner B pones U, te da lo mismo que el producto interno de U contra U, pero conjugado. Y entonces vos mirás y decís, ¿pero esto qué me está diciendo? Me está diciendo que Z es igual a Z conjugado. Bueno, eso quiere decir entonces que con esta segunda condición del producto interno, siempre que yo haga, no importa cuál sea el producto interno, ni en qué mundo esté viviendo, quiero decir, no importa cuál sea la naturalidad de los bichos, si una función es un producto interno, siempre el producto interno de U contra U me da un número real. Entonces, este tercer ítem que pusimos acá tiene sentido, ¿está bien? Como es un número real, digo, bueno, es un número real mayor que 0, ¿está bien? Cuando el U sea distinto de 0, y me da 0 cuando el U es 0. ¿Está? Por eso acá pusimos como consecuencias inmediatas eso. La segunda cuestión es, cuando se define el producto interno, te dicen qué es lo que tiene que pasar si tenés una combinación lineal en la primera coordenada. Bueno, ¿qué pasa si tenés una combinación lineal en la segunda coordenada? Bueno, como está dicho en la segunda condición otra vez, que si cambias el orden, todo te cambia en un signo de conjugación, ¿está bien? Entonces, como yo por la primera condición sé qué es lo que pasa cuando tengo una combinación lineal en la primera coordenada, digo, esto, U contra alfa B más beta W, es lo mismo que el conjugado de calcular alfa por B más beta por W. Y cuando abras, usando la primera
propiedad te va a quedar esto que pusimos acá. O sea, ¿qué es lo que vos te tenés que guardar? Lo que te tenés que guardar es, cuando yo laburo con un producto interno, primera cuestión, por definición del producto interno, si tengo una combinación lineal en la primera coordenada, ese producto interno va a respetar esa combinación lineal. La voy a respetar entre comillas, como decimos siempre. Si la combinación lineal, ¿cómo se dice esto? Esto se suele decir diciendo, cuando tenés una combinación lineal en la primera coordenada del producto interno, los escalares salen, ¿saben? Como están, salen sin conjugar. Cuando tenés una combinación lineal en la segunda coordenada del producto interno, los escalares salen pero conjugados. ¿Está bien? Eso es lo que tenés que recordar. ¿Está? Entonces, fíjate, puedo mantener el orden porque pongo alfa conjugado por U contra B, más beta conjugado por U, que es el único que está solito acá en la primera coordenada, contra W. ¿Ok? La otra cosa es que por lo que se define de producto interno, siempre te va a pasar que el elemento nulo del producto, del espacio vectorial contra cualquier otro vector del producto interno te da por resultado 0. ¿Está? Eso pasa siempre. Y quiero que recuerdes que estas tres cosas que estoy diciendo acá son una consecuencia inmediata de la definición de producto interno. ¿Ok? No es que forman parte de la definición de producto interno. ¿Está? Bueno. Perdón, quería ver... Una consulta breve. La Dale, por anotación siempre favor. va a Sí, sí. siempre va a ser así entre boquitas, por así Sí, decir. entre esos corchetes, sí, tal cual. Entre estos corchetes tipo ángulo, sí, tipo angulito. ¿Está bien? Ok, ok. Siempre que hablemos de producto interno, vamos a usar esta notación, la notación entre estos corchetes tipo ángulo. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces, como te decía antes, y sin dar todavía ningún ejemplo, con esta definición de producto interno, yo entonces voy a poder generalizar para cualquier espacio vectorial donde se defina un producto interno las nociones con las que estamos acostumbrados y acostumbradas a laburar en RN. ¿Está bien? O sea, voy a decir, mira, la norma de un vector es tomar la raíz cuadrada del producto interno del vector contra el mismo vector. ¿Está bien? Esta definición de norma cumple con, digamos, las nociones elementales que tiene que cumplir cualquier medida. Primera cuestión, siempre me da mayor o igual que 0, porque por la definición de producto interno, el producto interno de U contra U siempre es mayor o igual que 0. Segunda cuestión, calcular la norma de lambda por U me da el módulo de lambda por la norma de U. Y tercera cuestión, lo único que mide 0 en cualquier espacio vectorial cuando se usa esta norma es el vector nulo. Cualquier otra cosa que sea parte del vector nulo va a medir algo, va a medir un poquito. Bueno, después, una vez que yo definí la norma entre vectores, como me pasaba en R2 y en R3, si defino qué es norma, defino qué es distancia. La distancia entre dos puntos en un espacio vectorial cualquiera va a ser... perdón, no sé si hay alguien que quiere preguntarme algo. Bueno, la distancia entre dos puntos, una vez que yo definí norma, no va a ser otra cosa que calcular la norma de U menos B. ¿Está bien? Y lo vamos a anotar así, la D y el V entre paréntesis. ¿Está bien? Y la otra cuestión que vamos a usar mucho es que voy a decir que dos vectores son ortogonales cuando el producto interno de U contra B da por resultado 0. ¿Está bien? Y eso lo vamos a anotar con este simbolito de perpendicular. ¿Te acordás? U perpendicular B. ¿Está bien? Vendría a ser U ortogonal a B. ¿Está bien? Entonces, con un producto interno definido sobre un espacio vectorial, puedo definir todas estas normas. Entonces, lo primero que quiero hacer es darte algunos ejemplos con los que vas a laburar mucho. ¿Está bien? Van a faltar algunos, pero bueno, ya los iremos completando en la próxima clase del lunes y en la otra del miércoles de la semana que viene, porque se acuerdan que yo tenía pensado dar 2 clases seguidas esta semana, pero bueno, el feriado nos sacó eso. Así que en la semana que viene vamos a tener 2 clases teóricas seguidas, lunes y miércoles. Pero bueno, vamos por los ejemplos. Vos vas a laburar
con este producto escalar que ya conoces, y ese producto escalar que ya conoces en Rn, obviamente lo vamos a llamar el producto interno canónico en Rn. Es obvio, porque nosotros definimos las cosas, digamos, mirando ese producto escalar, que ese producto escalar va a cumplir las 3 condiciones que tiene que cumplir un producto interno. O sea, primera cuestión, va a ser conmutativo, porque es un producto interno que va de Rn por Rn en R. O sea, esto me da por resultado siempre un número real. Segunda cuestión, si vos tomás una combinación lineal, te va a dar lo mismo, podés sacar los escalares de ese producto interno. Eso ya lo sabías de hacer la cuenta de antes. Y tercera cuestión, el producto interno de x contra x con esta fórmula, que es el producto escalar de x contra x, siempre te da mayor o igual que 0, y solo te da 0 si ese x tiene todas sus coordenadas iguales a 0, porque si tuviera alguna estrictamente mayor que 0, me da estrictamente mayor que 0 el producto escalar. Otro producto interno con el que vas a laburar es el producto interno canónico, que vamos a llamar el producto interno canónico en CN. ¿Qué es? Tiene, fíjate, vos lo mirás fijo y decís, uy, esto es casi lo mismo que lo que tenía en Rn. ¿Está bien? Nada más que en lugar de hacer y traspuesta por x, donde y es el vector que está en la segunda coordenada, hago y conjugado y traspuesto por x. Bueno, primera cuestión que quiero que veas. R a la n, ¿no es cierto?, es algo que está metido adentro de Cn, ¿no es cierto? Son todos los vectores de Cn que no tienen coordenadas complejas, tienen todas sus coordenadas reales. ¿Está bien? Entonces, obviamente, si el x y el y son vectores de Rn que no tienen coordenadas complejas, esto coincide con la fórmula anterior, ¿está bien? Siempre recordá eso. Entonces, este producto interno canónico en Cn vendría a ser como una generalización de lo que conocemos en Rn. ¿Por qué uno le agrega acá esta cosa que por ahí a vos te perturba o te molesta o no te gusta, que es el conjugado? Y conjugado traspuesto vendría a ser, tomo ese vector i de Cn y conjugo cada coordenada, ¿no es cierto? ¿Por qué hago esto? Porque si no hago esto, si no pienso en multiplicarlo por el vector conjugado y traspuesto, cuando yo calcule x contra x, no me va a dar un número real eso. ¿Está bien? Mucho menos mayor que 0. Entonces, el producto interno canónico en Cn se define de esta manera. Recordá, y conjugada y traspuesta por x, porque así cuando haces x contra x, haces x conjugado y traspuesto por x, y eso te da efectivamente un número real y siempre mayor o igual que 0. ¿Está bien? Si no, no me daría un número real este producto. Entonces, por eso es que en realidad, digamos, porque como siempre me gusta aclararte, las cosas se definen en matemática para que después todo funcione. O sea, por eso cuando te definí, discúlpame, cerrar los ojos y no te marees, voy a subir de hoja. Por eso cuando definimos qué pasaba cuando uno cambiaba el orden, dijimos, bueno, va a ser lo mismo pero conjugado. Porque si no, no se podría cumplir esa tercera propiedad de que cuando hago un vector producto interno contra el mismo, me dé por resultado un número real mayor o igual que 0 y de esa manera poder definir la norma. ¿Está bien? Entonces, por eso el producto interno se define así, para poder seguir jugando. Otro producto interno... Profe, perdón, sí, una pregunta. sí, en el primer caso que pusimos y transpuesta por x, el producto interno de x, ahí sería lo mismo poner x transpuesta producto interno por sí, y. tal cual. ¿Por qué sería lo mismo? ¿Cómo lo demostrarías? Y porque es real. Entonces, Claro, porque yo diría, mira, este numerito que tengo acá, escríbanlo todos en su... A ver, salgan de sus camas, tomen virome y tomen cuaderno. Si yo, en lugar de hacer y traspuesta, fíjate, y traspuesta x seguro me da una matriz de 1 por 1. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Díganme que sí. claro, sí. O sea, lo Bien. pongo como fila sería. Claro, entonces, y traspuesta contra x me da por resultado una fila por una columna que me da por resultado un número. Pero entonces, hacer y traspuesta
por X es lo mismo que hacer y traspuesta por X, ponerlo todo entre paréntesis y transponerlo, porque la traspuesta de una matriz de 1 por 1 es la misma matriz de 1 por 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Claro, sí. ¿Sí? Ahora fíjate, ¿qué habíamos dicho? Vos conocés de tu vida anterior que cuando tenés un producto de matrices y después lo transpones, podés hacer la distributiva con ese signo de transposición, pero te tenés que acordar de cambiar el orden. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es lo mismo que si yo hago la distributiva con el signo de transposición, pero cambio el orden. Entonces me queda X traspuesta por Y traspuesta, perdón, Y traspuesta vuelta a transponer. ¿Pero qué me da la traspuesta de una matriz? O sea, si yo hago A traspuesta vuelta a transponer, ¿qué obtengo para cualquier matriz A? La misma matriz. La misma matriz A. Entonces esto me queda así. X traspuesta por Y traspuesta vuelta a transponer es Y. ¿Ok? Entonces quiere decir que X contra Y es Y traspuesta por X es lo mismo que decir que me da X traspuesta por Y. ¿De acuerdo? Hola, hola. Sí, perfecto. Bien, listo. Entonces, podés usar esta fórmula o esta misma, X traspuesta por Y. De la misma manera que acá, ¿está bien? Podríamos haber definido X traspuesta por Y conjugado como columna. Hagan exactamente la misma cuentita. Como esto es una matriz de 1 por 1, esto es lo mismo que traspuesto. Y cuando hagan la transposición les va a quedar X traspuesto por Y conjugado puesto como columna, que es lo mismo, ¿está bien? O sea que cuando laburan con el producto interno canónico en CN, pueden usar esta fórmula o la otra, y lo mismo si están en RN. ¿Alguien me va a preguntar algo? Escucho. No. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces digo, estos son dos productos internos con los que van a laburar en lo que sigue. Otra cuestión, si estoy en el espacio vectorial para hablar de productos internos más exóticos, digamos, hablemos de productos internos en espacios vectoriales de dimensión infinita, como las funciones continuas en el 0,1 o las funciones derivables en el 0,1 o las funciones infinitamente derivables en el 0,1. Puedo definir el producto interno entre dos funciones, f contra g, generalmente lo vamos a nombrar, como la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t. ¿Está bien? O sea, calcular esta integral entre 0 y 1. Es muy fácil ver que es conmutativo, es muy fácil ver que es lineal simplemente por las propiedades de conmutatividad y linealidad, de conmutatividad de los números reales y de linealidad de la integral. Y acá hay una sola delicadeza que quería nombrarte, es el producto interno de f contra f, si estoy en el conjunto de las funciones continuas en el 0,1, efectivamente solo vale 0 cuando la función sea la función nula. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para que la integral entre 0 y 1 de una función continua en el 0,1 me dé 0, esa función tiene que ser la función nula. Si no estuviera en el conjunto de las funciones continuas, si estas funciones pudieran tener alguna discontinuidad, esta afirmación no sería cierta. Pero para lo que nosotros vamos a laburar, esto es cierto porque yo siempre voy a trabajar con funciones continuas. Entonces, esta formulita, que en principio te puede parecer mucho más fea que las otras formulitas con las que estamos laburando, porque hay que calcular una integral, y entonces para calcular una integral uno tiene que calcular una primitiva, y etcétera, 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 también es un producto interno, y como en la matemática, y sobre todo en el álgebra lineal, todo es más que hermoso, vas a ver que vamos a poder darle una pinta más adelante, cuando hablemos de matriz de producto interno, vamos a poder darle una pinta más que manejable, donde no tengas que perderte en cálculo de integrales. Entonces, te decía, cumple con todas las propiedades con las que tiene que cumplir un producto interno. Esta fórmula, entonces, el producto interno de f contra g igual a la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t, es un producto interno. Y en base a él, entonces,
puedo definir la noción de norma, la noción de distancia, etc. Entonces, fíjate, suponete que tomo dos funciones simples, ¿no? Porque no quiero perderme en cuentas. Una que sea 2x menos 3 y otra que sea 3x menos 2. Y entonces yo te digo, calculame con este producto interno la norma de f, la norma de g y la distancia que hay entre f y g. Bueno, la norma de f y la norma de g no son otra cosa que la raíz cuadrada de f contra f. Bueno, entonces listo, calculo primero el producto interno de f contra f, que no es otra cosa que, perdón, voy a subir, esto que está acá, ¿está bien? La integral entre 0 y 1 de f de t por f de t. Me queda la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado. Eso te da la integral entre 0 y 1 de 2t menos 3 elevado al cuadrado. Esto lo podés resolver como quieras, pero para resolver esto no tengo que aplicar la regla de Barrow. Podés desarrollar, ¿está bien? Te va a quedar 4t cuadrado menos 12t más 9, si no me equivoco en las cuentas. Y ahora calculo esta integral. ¿Qué hago? Le calculo la primitiva, ¿no es cierto? Y aplico la regla de Barrow. Entonces me da, la primitiva de esto me da t al cubo sobre 3, la de t me da t al cuadrado sobre 2, la primitiva de la constante es t. Entonces me queda 4t al cubo sobre 3 menos 12t al cuadrado sobre 2 más 9t tomado entre 0 y 1. Bueno, números que vos calcularás. Me quedó entonces que el producto interno de esta función contra sí misma da por resultado 13 tercios. ¿Y la norma qué era? La raíz cuadrada de esto. Bueno, me queda un número feo, que es la raíz cuadrada de 13 tercios. No me preocupa. A mí lo que me preguntaron es quién es la norma, yo le contesto, es este número. ¿Está bien? Lo mismo si tengo que calcular la norma de G, ni nos detengamos en esto, vos después, digamos, controlar las cuentas. Y si tengo que calcular, esto sí, me detengo un segundito, la distancia de f a g, dice la definición de distancia para dos elementos de un espacio vectorial cuando definí producto interno, que tengo que calcular la norma de f menos g. Esa es la definición que dimos. Entonces voy a tomar f, que es 2x menos 3, y le voy a restar g, que es 3x menos 2. Bueno. Listo, 2x menos 3x me da menos x, y menos 3 menos menos 2, menos 3 más 2 me da menos 1. Entonces tengo que calcular la norma de esta función que es menos x menos 1. Bueno, entonces primero calculo, digamos, no la distancia al cuadrado, disculpen, otra vez, siempre me mando alguna macana, ¿eh? Bueno, esto no es distancia al cuadrado, ¿está bien? Es la distancia de f a g va a ser el producto interno de, bueno, sí, es la distancia al cuadrado, lo puedo dejar, discúlpenme. Sería la raíz cuadrada de menos x menos 1 contra menos x menos 1, ¿está bien? O sea que esto es la distancia al cuadrado, estaba bien puesto, perdón, espero no haber confundido. Entonces, listo, hago eso. ¿Qué es calcular el producto interno de x menos 1 contra x menos 1? Es calcular la integral entre 0 y 1 de menos x menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, entonces pongo la integral entre 0 y 1 de menos t menos 1 al cuadrado diferencial t, y entonces lo resolvés, te da t al cuadrado más 2t más 1, calculás esta integral y te queda la raíz cuadrada, te queda 1/3 más 2, ese producto interno de menos x menos 1 contra menos x menos 1, y a eso le tengo que sacar la raíz cuadrada, y eso da la raíz cuadrada de 7 tercios. ¿Está bien? Entonces, Sí, perfecto. esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque definí un producto interno en ese espacio vectorial. Si alguien me quiere preguntar algo, lo escucho. Bien. No, yo tenía una duda con Sí. por qué el canónico para las funciones, porque por ejemplo me acuerdo que el canónico para los vectores es el que vimos de y transpuesta por x, que el de matrices tal me cual, quedó con tal la cual. traza. Sí. No me acuerdo, no entendí bien por qué este era la integral. O sea, ¿de No, dónde sale esto, la mira, integral se de usa 0 a 1? se usa este producto interno canónico porque es el más sencillo y es el que generalmente se usa. Fíjate, ¿no? Perdón. A ver, ¿viste acá cuando calculábamos la distancia de f contra g? En esto Sí, último sí. que vimos. Fíjate, yo estoy calculando la raíz cuadrada, bueno, estoy calculando la integral, ¿está bien?, de f menos g al cuadrado. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué es esto que está acá? Hola.
Bueno, estoy calculando esa integral. Y Sí. esa integral tiene que ver con qué, de alguna manera, con calcular la diferencia de área que hay entre las dos funciones. Porque ¿se acuerdan que cuando ustedes calculaban la integral de f menos g al cuadrado, ¿no es cierto? Eso era el área entre las dos funciones cuando le sacaban la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? Entonces, de alguna manera, definir este producto interno me permite laburar con una distancia entre funciones que se parece mucho a lo que yo ya conocía de análisis 1. Bueno, se parece mucho. Quiero decir, tiene un significado geométrico bastante obvio, que es decir, mirá, dos funciones van a estar muy cerquita cuando el área entre ellas sea muy chiquita. Y si están muy lejos, el área entre ellas va a ser más grande, ¿sí? Entonces, esa es una razón para poder decir que este es el producto interno canónico entre funciones. ¿Está? Ok, entonces que es la integral de 0 a 1 de la función al cuadrado. Ojo, esa es la norma, ¿eh? Si es entre dos Claro, funciones, la norma, sí. f menos g al cuadrado, tal cual. ¿Está? Ok, Pero eso es la norma del cuadrado. Cuando sacás la norma le pones la raíz cuadrada, acordate. ¿Está? Esto que pusimos acá. ¿Está? está. Gracias. De nada. Bueno, entonces, otro ejemplo, donde por ahí jugamos un poquito más con la definición y alguna cosa más que les quiero mostrar. Porque en R2 nosotros tenemos ese producto interno canónico. Pero producto interno es cualquier función que cumple con esas condiciones que vimos. Entonces, en un espacio vectorial cualquiera, vos vas a poder definir infinitos productos internos. ¿Está bien? Por eso, siempre te tienen que aclarar con qué producto interno vos vas a trabajar. Porque según el producto interno que te definen, cambia la noción de norma, cambia la noción de distancia, cambia la noción de ortogonalidad. Veámoslo sobre este ejemplo, fíjate. Yo defino esta fórmula en principio. ¿Tá? O sea, hacer X contra Y va a ser multiplicar el vector X como una fila contra esta matriz de 2 por 2, 4 menos 1 menos 1, 2, por este vector columna, y 1 y 2. ¿Está bien? Ya no es la fórmula del producto escalar. Entonces, quiero ver, ¿está bien?, si esta fórmula es o no un producto interno. O sea, me piden en el ítem A que yo demuestre que esta fórmula es un producto interno. Si vos querés laburar directamente con las coordenadas, podés hacer las cuentitas, ¿no es cierto?, como hicimos acá. O sea, ¿qué me da x1, x2 como fila contra esta matriz? Me queda 4x1 menos x2 en el primer coeficiente de la matriz, por menos x1 más 2x2 en el segundo coeficiente de esa matriz de 1 por 2 que me queda. Y ahora eso lo tengo que multiplicar por el vector columna y1 y 2. ¿Está? Entonces, si hago esta multiplicación, donde estoy multiplicando un vector fila por un vector columna, voy a obtener 4x1 menos x2 por y1, más menos x1 más 2x2 por y2. Si haces la distributiva, te queda esta formulita que está acá. ¿Está bien? Sí, perfecto. 4x1 y 1, bueno, etc. Entonces podemos laburar directamente con esta fórmula. Y nos piden demostrar que esa fórmula define un producto interno en R2. Y después me dicen, encuentre y grafique a los vectores que son ortogonales, ¿está bien?, según esa fórmula que me dieron. ¿Está bien? ¿Está? Porque recuerden que ustedes ahora dieron un salto de calidad. Pero bueno, empecemos por lo primero. Vamos a demostrar que esta fórmula que tenemos acá es efectivamente un producto interno en R2. ¿Qué tengo que probar entonces? Tengo que probar que es lineal en la primera coordenada. O sea que si yo... Sí, alguien me iba a preguntar algo, los escucho. Bueno, pensé que alguien me quería preguntar algo. Vamos a demostrar como la primera condición de producto interno, que es lineal en la primera coordenada. Bueno, esa va a ser una condición inmediata del producto matricial. ¿Está bien? Fíjate, si yo tomo alfa por x1, x2, más beta por y1, y2, y eso le calculo esta fórmula contra z1, z2, eso me va a dar
dice la fórmula de este producto, de esta fórmula que me dieron. Poné como fila el vector que está en la primera coordenada, alfa x1, x2 más beta y 1 y 2. Multiplícalo por esta matriz y después multiplícalo por el vector columna que tenés en la segunda coordenada. Entonces, sin ir al desarrollo por coordenadas, es muy fácil demostrar, ¿no es cierto?, que por la propiedad lineal del producto matricial se cumple. Esto me da alfa por la matriz fila x1, x2, por la matriz por z1, z2, más beta por la fila y1 y 2, contra la matriz 4 menos 1, menos 1, 2, por el z1, z2 puesto como columna. Agrupás lo que tenés que agrupar y decís, ay, mirá qué piola que soy. Esto que está acá en el primer término, x1, x2, por esta matriz, por z1, z2, puesto como columna, es la fórmula de x1, x2 contra z1, z2. Y esto que está en este segundo término, y1 y 2 por la matriz, por z1, z2, puesto como columna, es la fórmula que me dieron antes aplicada en el vector y contra z. Entonces me queda alfa por x contra z más beta por y contra z. Check. Entonces, ¿no es cierto?, se cumple la primera propiedad de producto interno. Bien, la segunda condición que habíamos puesto es que si estoy en un espacio vectorial real, esto es conmutativo. Si fuera complejo, al cambiar el orden, le pondría el signo de conjugación, pero como esto me da por resultado un número real, no necesito. Entonces digo, x contra y es esta fórmula que me dieron. Quiero ver que cuando hago y contra x, la cosa permanece igual. Entonces, hacemos lo mismo que decíamos antes, ¿no es cierto? Digo, si esto que está acá, que decíamos antes cuando probamos que podía cambiar la formulita del producto interno, digo, si y contra x es poner y1 y 2 como fila, multiplicarlo por esta matriz y multiplicarlo por este vector columna, y esto me da una matriz de 1 por 1, entonces si yo lo transpongo, la cosa queda igual. Y fíjate que, si lo haces, te queda. ¿Qué pasaba cuando tenés que hacer la distributiva con el signo transposición? Distribuís ese signo, pero acordate que tenés que cambiar el orden. Entonces me va a quedar el vector columna x1, x2 traspuesto, pero a la izquierda. Entonces me queda x1, x2 puesto como fila, por la matriz que está en el medio traspuesta, por el vector fila y1 y 2 traspuesto, que me da el vector columna y1 y 2 puesto a la derecha. ¿Está bien? Y ahora fíjate, la matriz que está en el medio es una matriz simétrica, así que transponerla me da por resultado la misma matriz. Entonces todo se mantuvo igual. Hacer y contra x me dio lo mismo que x contra y. Check, entonces se cumple la segunda condición. Ahora veamos la propiedad de positividad. Si hago x contra x, eso me tiene que dar siempre mayor o igual que 0. Y solo ser 0 si el vector es el vector nulo. Y entonces ahora te vas a acordar en algún momento de la señorita Erudiges, digamos, que te enseñó a completar cuadrados en segundo año del colegio secundario o cuando haya sido. Si yo hago x contra x, que sería hacer x1, x2 como fila por esta matriz 4 menos 1, menos 1, 2, multiplicado por el x1, x2 como columna, ¿no es cierto? Dijimos que también sería lo mismo, disculpame, voy a subir la hoja, que si pongo esta fórmula explícitamente a través de sus coordenadas, que es esta que está acá. 4x1 por y1 menos x2 y1 menos x1 y 2 más 2x2 y 2. Si el y es igual a x, me queda 4x1 cuadrado menos x2 x1 menos x1 x2, o sea, menos 2 veces x1 x2, más 2 veces x2 al cuadrado. Entonces vuelvo, cerrar los ojos para no marearte, ¿está bien? Y si aplico esta fórmula cuando se repite el vector x, cuando hago x contra x, me queda 4x1 al cuadrado menos 2x1 x2 más 2x2 al cuadrado. Fíjate, yo quiero ver si esto es mayor o igual que 0 siempre que tome x contra x. Pero ¿qué pasa?
me queda este producto cruzado acá en el medio. Entonces, yo puedo asegurar que el 4x1 al cuadrado va a ser mayor o igual que 0 y el 2x2 al cuadrado va a ser mayor o igual que 0, sean quienes sean x1, x2. Pero este que está acá, este producto cruzado, no va a dar siempre positivo. Entonces, ¿qué hago? Como te decía antes, me acuerdo de la señorita Erudiges y completo cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tengo que completar cuadrados, era, ¿te acordás? Laburar un poquito con la expresión y conseguir un trinomio cuadrado perfecto, o sea, un binomio elevado al cuadrado. Entonces digo, mira, hago esto. El 4x1 al cuadrado lo voy a escribir como 3x1 al cuadrado más x1 al cuadrado. Y el 2x2 al cuadrado lo voy a escribir como x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque como acá tengo el doble producto de x1 por x2, eso se parece justamente a un binomio donde tengo como primer término x1 y como segundo término x2. Entonces voy a agrupar, voy a poner el x1 al cuadrado con el menos 2x1 x2. Y el x2 al cuadrado que desacoplé acá, como lo voy a juntar con el menos 2x1 x2 otra vez. Entonces esto que está acá no es otra cosa que el binomio x1 menos x2 elevado al cuadrado. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó que el producto, hacer x contra x me da 3x1 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esto sí, siempre da mayor o igual que 0. Ah, listo, entonces, cuando hago x contra x, siempre me da un número mayor o igual que 0. Lo único que tengo que terminar de verificar es que solo da 0 cuando el vector sea el vector nulo. Entonces digo, bueno, acabo de probar que x contra x es esta formulita que tengo acá. ¿Está bien? Para que esta formulita sea 0, ¿qué tiene que pasar? Como esta es una suma de números no negativos, para que la suma te dé 0, cada uno de ellos tiene que ser 0, ¿no es cierto? Porque no tengo con qué compensar. Si alguno de ellos es estrictamente mayor que 0, no tengo un número negativo para lograr que me dé 0. Por lo tanto, la única manera de que una suma de números no negativos me dé 0 es que todos ellos, cada uno de ellos, sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, saco que para que esto se cumpla, el x1 tiene que ser 0, el x2 tiene que ser 0, por supuesto el x1 menos x2 va a ser 0, entonces listo. El vector, el único vector de R2 que cumple, que x contra x me da por resultado 0, es el vector nulo. Entonces, esta función que me dieron, efectivamente, define un producto interno en R2, que no es el producto escalar que ya conocemos, es otro. ¿Está? Entonces, acá quiero detenerme un segundo para decirte lo siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier espacio vectorial vos podés definir otro producto interno, no hay uno solo, hay infinitos, y para cada producto interno vos vas a tener una noción de norma, una noción de ortogonalidad, ¿está bien? Una noción de distancia. Esto sería como decir, mira, en un espacio vectorial yo puedo cambiar el producto interno y entonces sería como cambiar el centímetro o cambiar la unidad con la que estoy midiendo las cosas, ¿está bien? O cambiar el transportador, porque si el producto interno da distinto, también el ángulo me va a dar distinto, ¿está? Entonces, por eso pusimos como ítem B ese segundo ítem que decía, busque el conjunto A. El conjunto de todos los vectores que son ortogonales al vector 1, 1. ¿Está? Con el producto interno con el que se está trabajando. ¿Está bien? Entonces, para encontrar ese conjunto, ¿qué hago? Busco un vector, x, ¿está bien? De manera tal que el producto interno de x contra ese vector 1, 1 me dé por resultado 0. Bueno, bárbaro. ¿Qué quiere decir eso? Aplico la fórmula. ¿No? Dijimos, la fórmula era 4x1 por i1, menos x2 por i1, menos x1 por i2, bueno, eso me tiene que dar 0. Más x2 por, más 2 veces x2 por el 1 me tiene que dar 0. Bueno, listo entonces. Me queda esta cuentita, 4x1 menos x2 menos x1 más 2x2. Obviamente, sin perder la naturalidad, ¿qué haces? Sumás la cantidad de x1 y la cantidad de x2. Te queda 3x1 más x2 tiene que ser 0.
Entonces quiere decir que con este producto interno que acabo de definir, los vectores que son ortogonales al 1, 1 son los que cumplen esta ecuación, 3x1 más x2 igual a 0. Eso quiere decir, por ejemplo, que x2 tiene que ser igual a menos 3x1. Entonces, son todos los vectores que tienen la pinta. x1, x2, traspuesto, digamos, porque siempre laburamos con vectores columna, igual a x1 menos 3x1. O sea, x1 por 1 menos 3 traspuesto. Todos los múltiplos del 1 menos 3 van a ser ortogonales al 1, 1. ¿Tá? O sea que ese conjunto de vectores que son ortogonales al 1, 1 con este producto interno son todos los vectores que están en el subespacio generado por el 1 menos 3. Primera cosa, busqué los vectores ortogonales al 1, 1 y lo que obtuve fue un subespacio para este producto interno. Segunda cosa que puede romperte la cabeza es que, como te decía antes, los vectores que son ortogonales al 1, 1 no son los que eran ortogonales al 1, 1 cuando yo laburaba con el producto escalar, son otros. Porque ¿quiénes eran los vectores ortogonales al 1, 1 cuando yo laburaba con el producto escalar habitual? Y eran los que cumplían x1 más x2 igual a 0, o sea, todos los múltiplos del 1 menos 1. ¿Tá? Entonces, si yo dibujara esto, bajo, ¿qué me va a quedar? Fíjate, yo puse acá el conjunto A que dibujé en azul, es el conjunto ortogonal al 1, 1 según el producto interno que me definieron antes, ¿está bien? Son todos los vectores que están en esta recta. Ahora, según el producto escalar habitual, el producto interno canónico con el que vos siempre laburabas, los vectores ortogonales al 1, 1 no son los que están en esta recta de azul, son los que están en esta recta roja. ¿Se entiende? Entonces, cuando cambio el producto interno, cambia la noción de ortogonalidad. Entonces, si yo en un espacio vectorial te tiro a vos dos vectores por la cabeza, no importa si los vectores son vectores de Rn, o son matrices, o son polinomios, o son funciones, y te digo, a ver, nena, nene, fíjate si estos dos elementos son ortogonales, vos ahora estás en otra altura, en otra cultura, y vas a preguntar, discúlpame, gorda, ¿según qué producto interno querés que vea si son ortogonales? Porque según el producto interno con el que yo labure, las nociones de ortogonalidad cambian, ¿ok? Entonces, siempre que a vos te pregunten si dos vectores son ortogonales o te pregunten cuál es la norma de un vector, vos vas a decir, discúlpame, ¿con qué producto interno estoy trabajando yo en ese espacio vectorial? Porque si no me lo aclarás, puedo estar calculando cualquier cosa, ¿ok? Entonces, grabate esto, en un espacio vectorial se pueden definir muchos productos internos, ¿está? Y según Una ese pregunta. producto interno, sí, cambia la medida, cambia la norma, cambia la ortogonalidad. Te escucho, sí, decime. Sí, excepto en el producto interno canónico, entonces, que sean ortogonales no implica que el ángulo entre los dos vectores sea 90, ¿no? Bueno, claro, es que ¿qué pasa? Que la noción de ángulo tiene que ver con el transportador. Por eso yo antes te decía, ¿está bien? Es como cambiar también el transportador, ¿me entendés? Yo voy a decir que este A es ortogonal a B según otro producto interno. Para ese producto interno yo tendría que fabricar otro transportador, ¿me entendés? Hola. Sí, perfecto, cambia todo. ¿Ah? Claro, eso es lo que quiero decir. Efectivamente, no es la noción de perpendicularidad a la que conocemos en R2 y R3, ¿está bien? Con el producto escalar. Pero está bien, pensalo así si querés. Distinguí ortogonalidad de perpendicularidad, ¿ok? Voy a decir que son perpendiculares si laburo con el producto escalar habitual. Y voy a decir que son ortogonales. Perdón, ¿me están escuchando bien ustedes? Sí. Perdón, porque acá no sé por qué esta señora me avisaba que había cambiado el sonido. Bueno, listo. A ver, son las 9:55. Como en las otras clases no lo cumplí, hagamos lo siguiente. Hacemos 5 minutos de intervalo, nos mojamos la cara, tomamos café, nos despertamos y seguimos, ¿puede ser? Perfecto. Dale, perfecto. Dale, buenísimo. ¿Profe? Sí.
Antes de irnos, ¿te puedo pedir si me mostrás un segundo la diapositiva donde estaba lo de la integral? Sí, cómo no, para. Que quiero copiar una cosita. Sí, 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 sí. ¿Dónde estaba definido? ¿Acá? Sí, sí. Ah, ahí, eso, gracias. De nada. Bien. Gabriela, Sí, te escucho. no, te iba a preguntar, eso que vos definiste que el producto interno era la integral, o sea, cuando hay dos funciones era la integral entre 0 y 1, Sí. es como lo definimos, o sea, no hay algo teórico atrás. No, se puede definir otro producto interno, ¿ok? Ese no es el único. Sí, sí, Ah, perfecto. ¿tá? Esa es una función que cumple con las condiciones que tiene que cumplir. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a un teorema que, como les decía antes, me va a permitir liberarme si quieren, voy a conseguir, para toda función que sea un producto interno, voy a conseguir en cualquier espacio vectorial de dimensión finita, voy a conseguir que tenga una pinta parecida a ese producto interno que definimos en R2 en el ejemplo. ¿Por qué esto me alegra? ¿Por qué esto te tiene que dar placer? Porque fíjate, todos ustedes me hicieron preguntas justamente con respecto a ese producto interno que involucraba la integral. Y ahora, con esto que vamos a ver acá, vamos a ver que sea cual sea el producto interno, si yo estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, a ese producto interno le puedo dar una pinta matricial. Y entonces sos recontra hiper feliz. ¿Por qué? Porque si vos a las cosas le das un producto un aspecto matricial, podés laburar computacionalmente, ¿está bien? Y te liberás de estar calculando a mano las cosas, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver que todo producto interno, para saber cuánto vale el producto interno entre dos vectores, basta con que yo sepa cuánto vale el producto interno sobre una base. ¿Está bien? Esto suele decirse de esta manera. Si ves un espacio vectorial de dimensión finita, todo producto interno queda definido sobre una base de B. No importa cuál sea la base. Si vos tenés la base y sabés cuánto vale el producto interno de B1 contra B1, de B2 contra B2, de Bn contra Bn, de B1 contra B2, así contra todos los demás, ¿está bien? Si sabés cuánto vale el producto interno de cada uno de ellos contra todos los otros, entonces podés calcular el producto interno entre dos vectores cualquiera. Fíjate que, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces digo, tomo una base cualquiera y todo producto interno va a poder escribirse de esta manera. ¿Saben cómo? Las coordenadas U contra B lo voy a poder escribir como las coordenadas del vector B con respecto a la base B conjugadas y traspuestas por una matriz que voy a llamar G de B. ¿Por qué? Porque depende de la base B que estoy tomando, por las coordenadas de U con respecto a la base B. Y esto a la vez, como te decía antes, como puedo transponer, es lo mismo que usar esta otra fórmula. Las coordenadas de U con respecto a la base B traspuesto por esa matriz G de B por las coordenadas de B con respecto a B conjugadas. Eso sí, la matriz G de B no es cualquier cosa, ahora lo vamos a ver, es una matriz hermítica y definida positiva. ¿Tá? Entonces, de esta manera, para cualquier producto interno que yo defina en cualquier espacio vectorial que tenga dimensión finita, fíjate, logro darle una forma parecida, más allá de quiénes sean los bichos que viven en ese espacio vectorial. No importa que sean polinomios, no importa que sean matrices de 3 por 6, de 3 por 4, ni nada, ¿está bien? Siempre les puedo dar este aspecto tomando coordenadas, ¿ok? ¿No? ¿Te acordás? Tomando coordenadas. Para saber cuáles son las coordenadas de un vector con respecto a una base, tengo que averiguar cómo se escribe ese vector como combinación lineal de los vectores de esa base, etc. ¿Está bien? Entonces,
para ponerlo en forma más compacta, si el U, en forma más compacta no, al revés, para ponerlo en forma explícita. Si las coordenadas de U con respecto a B son x1, x2, xn, y las coordenadas de B con respecto a B son y1, y2, y n, esa fórmula queda de la siguiente manera. Y1, y2, y n puesto como fila conjugado por esa matriz G de B por x1, x2, xn. ¿Está bien? Puesto como columna, que a su vez es igual a esto otro. Esa matriz G de B se calcula de esta manera. Es una matriz de n por n que se calcula haciendo el producto interno de cada vector contra todos los vectores de la base. Entonces pongo en la primera fila B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, segunda fila B2 contra B1, B2 contra B2, B2 contra Bn. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la demostración de las cosas. Veamos algo. Lo que quiero decirte es, quédate tranquilo que esa matriz G de B, tranquilo, tranquila, tranquila, y esa matriz G de B siempre la vas a calcular bien y nunca te vas a confundir en cómo se calcula. Supongamos que las coordenadas de U, como te decían, son x1, x2, xn, y las coordenadas de B son y1, y2, y n. Y yo quiero calcular el producto interno de U contra B. Bueno, como las coordenadas de U son x1, x2, xn, ese U entonces es la combinación lineal que corresponde, x1 por b1, así hasta xn por bn. Y el B es también la combinación lineal que corresponde, y1 por b1 más y2 por b2 más yn por bn. Si yo voy a calcular el producto interno entre estas dos combinaciones lineales, entonces lo voy a hacer de a poquito, tomados de la mano, hagámoslo. Pongamos explícitamente la combinación lineal que tenemos en la primera coordenada contra el vector B. Entonces, ¿qué dice la propiedad del producto interno? Que los escalares de esa primera coordenada los puedo sacar sin conjugar respetando la combinación lineal. Entonces voy a obtener x1 por b1 contra b, más x2 por b2 contra b. Así hasta el último, más xn por bn contra b. ¿Ok? Bien, tengo acá uno podría decir, bueno, acá tengo la suma de n números, ¿está bien? Ahora, esa suma de n números yo la puedo escribir como un producto matricial. El producto matricial de una fila que está formado por x1, x2, xn, por un vector columna que es el que está formado por esto que pongo acá. B1 contra B, B2 contra B, Bn contra B. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Profe, Sí, ¿la dale. matriz sea hermítica es que sea simétrica? Que la matriz sea hermítica, ahora lo vamos a repasar, es que G sea igual a G conjugado y traspuesto, ¿está bien? Cuando la matriz tenga coeficientes reales, va a coincidir con la simétrica, ¿ok? Va a ser simétrica. Bien, entonces tengo esta fila multiplicada por esta columna. Bien, ahora fíjate, esta columna que está acá, yo la voy a escribir como una matriz de n por un vector columna. Fíjate cómo. Vayámonos de hoja. Fíjate, en esta primer coeficiente que tengo acá, B1 contra B. Mira, B1 contra B, ¿qué es? Es B1 contra esta combinación lineal que es B, y1 por B1 más y2 por B2 más y n por Bn. Entonces, x1 contra B me queda esto, ¿no es cierto? Lo único que hice acá fue escribir el B explícitamente. Por, digamos, las propiedades de producto interno, si yo tengo una combinación lineal en la segunda coordenada, los numeritos salen conjugados. Entonces esto me da y1 conjugado por B1 contra B1, más y2 conjugado por B1 contra B2, más yn conjugado por B1 contra Bn. ¿Está bien? Esto es, acordate, porque tengo la combinación lineal en la segunda coordenada. Ahora fíjate, si esto es así, entonces, yo podría decir, otra vez, vos acá me podés decir, bueno, acá ¿qué tenés? Tenés la suma de n números, pero esa suma de n números, otra vez lo puedo escribir como el producto de una fila por una columna. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decirte es, perdón que voy a subir, este primer coeficiente que tenemos acá, B1 contra B, lo puedo escribir a su vez como una fila por una columna. La fila que es
esta que acabo de encontrar, B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, por la columna I1 conjugado, I2 conjugado y N conjugado. Lo mismo me pasa con el segundo coeficiente de ese vector columna. Lo puedo escribir como una fila, que es otra fila, no la anterior, pero por el mismo vector columna. ¿Está bien? Y así hasta el último. El Bn contra B lo puedo escribir como una fila, que es esta, Bn contra B1 hasta Bn contra Bn, por el mismo vector columna. ¿Está bien? Entonces, este vector columna que está en 1, yo lo puedo escribir como una matriz de n por n que tiene estas filas que acabo de encontrar, multiplicadas por el mismo vector columna, I1 conjugado, I2 conjugado y N conjugado. Entonces, a esta fórmula de U contra B que tengo acá, o mejor dicho, a este producto interno de U contra B que tengo acá, lo puedo escribir como un vector fila formado por x1, x2, xn, que ¿quiénes son? Las coordenadas del vector U con respecto a la base B, por esta matriz de n por n, por este vector columna, que son las coordenadas de I conjugadas. ¿Está? Y algo más, esta matriz G no es cualquier cosa, porque fíjate, primera cuestión, si se cumplen las propiedades de producto interno, porque esto es un producto interno, el producto interno de B1 contra B2 es el mismo que el de B2 contra B1, pero conjugado, ¿te acordás? O sea, B2 contra B1 es B1 contra B2 conjugado. Quiero decir, este coeficiente que está acá, el coeficiente G21, es el G12 conjugado. Entonces, esta matriz que está acá cumple que es hermítica, ¿está bien? O sea, si vos la conjugás y la transponés, obtenés la misma matriz que tenías antes, o si querés lo podés ver así. De un lado y del otro de la diagonal, digo para ver que es una matriz hermítica, lo que te quedan son los coeficientes que tenés arriba, pero conjugados se repiten abajo. Es como si tuvieras acá un espejo que en lugar de reflejar tal cual, le pone el signo de conjugación a cada coeficiente. ¿Está bien? Cuando eso pasa, se dice que la matriz es hermítica. Pero no basta con esto, porque para hacer un producto interno, si yo multiplico a esta matriz que es hermítica por un x1, x2, xn y un x1, x2, xn conjugado, o sea, si hago U contra U, eso me tiene que dar siempre mayor o igual que 0. Entonces, y solo me da 0 cuando el x es 0. Entonces, se dice que esta matriz que está acá cumple con dos propiedades. Es hermítica y es definida positiva, porque el producto de x traspuesta g sub b por x siempre me da mayor o igual que 0 para todo x en Cn que no sea el 0, ¿no? Eso acá lo voy a agregar antes de subir el PDF. ¿Ok? Entonces, logré escribir el producto interno de U contra B, ¿está bien?, en un espacio vectorial cualquiera como un vector fila, que es el que está dado por las coordenadas, por una matriz que carga con los datos del producto interno tomado en esa base que estoy distinguiendo, por las coordenadas del vector B conjugadas, ¿está bien? Puesto como columna, obviamente. ¿Está bien? Entonces, fíjate, me dan el producto interno y yo puedo calcular esto. ¿Está? ¿Por qué vos en lugar de sufrir tenés que disfrutar? Porque como te decía antes, yo te doy ahora este producto de la integral. En el espacio vectorial de los polinomios menores o iguales que 2, y vos, ese producto interno de la integral podés transformarlo en un producto interno que se calcula haciendo productos de matrices, ¿está bien? Por ejemplo, tomás la base canónica, le calculás la matriz del producto interno con respecto a esa base canónica y después decís, ah, bueno, listo, entonces, cualquier producto interno que quiera calcular entre dos pares de polinomios, cualquiera, yo calculo esta matriz, calculo las coordenadas de uno, las coordenadas de otro, y puedo calcular el producto interno. Pero no termina acá la belleza del asunto. Porque fíjate algo. En lo único que varía este resultado, obviamente que no es poco,
del Producto Interno de U contra B, cuando varían los vectores, es en las coordenadas que esos vectores tienen contra la base, con respecto a la base. ¿Qué quiero decirte? Que esta matriz que voy a llamar G sub B, que es la que está formada por los productos internos que tomo con respecto a una base, yo la calculo una vez. Una vez calculo esa matriz de n por n. ¿Ok? Y una vez que la calculé, vos me tirás a mí cualquier vector de ese espacio vectorial, yo calculo las coordenadas que tiene y podemos calcular los respectivos productos internos de ese par de vectores. ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si yo conozco cuánto vale el producto interno en una base cualquiera del espacio vectorial, puedo decir cuánto vale el producto interno en dos elementos cualesquiera de ese espacio vectorial. Pero además, no solo eso, sino que le podemos dar, ¿está bien?, una pinta matricial a ese producto interno. Más allá de cómo esté definido, no importa. Si estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, le puedo dar una pinta matricial. ¿Ok? Y la recíproca también es cierto. ¿Qué quiero decir con la recíproca? Quiero decir, si yo te doy para cualquier producto interno esta fórmula, o sea, te digo, mira, el producto interno de dos vectores cualesquiera van a ser las coordenadas de B con respecto a la base B conjugadas y traspuestas multiplicadas por una matriz GB multiplicada por las coordenadas de U con respecto a la base B. Y esa matriz G de B es hermítica y definida positiva, entonces esta fórmula define un producto interno en ese espacio vectorial de dimensión finita. No importa quién sea el espacio vectorial, si tiene dimensión finita, siempre le puedo dar esta pinta. O sea que fíjate que, en definitiva, todas las cosas que estudiamos, ¿qué nos demuestran? Que cuando tomamos coordenadas, en definitiva, todo espacio vectorial de dimensión n puedo llevarlo a escribirlo de alguna manera parecido a cómo se escriben las cosas en Rn. ¿Está bien? Es como decir en Rn o en Cn. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante y cuando empieces a ver la práctica vas a empezar a ver que te ponen matrices de 2×2 o de 3×3, ¿está bien? Y vos ya vas a saber qué son las matrices del producto interno. Ahora, lo que quiero contarte es algo que, perdón, una preguntita. ¿Vieron más o menos el primer video y el segundo video de la materia? De esta parte, perdón. Sí, yo sí. Yo las veo después de la clase normalmente. Bueno, ok. Entonces, digo, por ahí esto es una reiteración, en el primer video van a ver estas propiedades, ¿está bien? Y en el segundo video van a ver un poquito más. Lo que pasa es que el segundo video los va a aburrir más porque lamentablemente van a tener que escuchar mi voz de nuevo, pero bueno, traten de soportarlo. Hay hay 3 propiedades que son muy importantes. Si yo tengo cualquier espacio vectorial y defino un producto interno en ese espacio vectorial, no importa que sea real o sea complejo, hay determinadas propiedades que se cumplen siempre. Una es esta. La desigualdad que durante décadas se conoció como la desigualdad de Cauchy-Schwarz y que ahora conocemos como la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. ¿Por qué? Porque vieron que en la matemática, hasta el siglo XVIII sobre todo, siglo XIX también, había desarrollos que eran como paralelos. O sea, por ejemplo, los ingleses desarrollaban la teoría del cálculo, pero también en Francia, ¿no es cierto?, estaba Cauchy que estaba desarrollando lo mismo, ¿también? Pero bueno, costaba pasarse esa información, no era tan sencillo, ¿no es cierto? Entonces, esta desigualdad que se conoció durante décadas como la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se conoció ¿por qué? Porque Cauchy demostró esta desigualdad cuando vos usás el producto interno de la integral. Y Schwarz lo demostró cuando usás el producto interno, el canónico en Rn. ¿Está bien? Y entonces ahora que uno labura con producto interno en general, decís, es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero ¿qué pasa? Pasa que durante mucho tiempo, ya no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, existió lo que se llamó la Guerra Fría. Entonces,
resultaba que los rusos por ahí desarrollaban cosas, ya en realidad los rusos esto ya lo habían desarrollado en el siglo XIX, pero digo, las cosas que desarrollaron los rusos en paralelo a Cauchy-Schwarz no se los nombraba porque formaban parte del lado oscuro de la fuerza, como se dice en la Guerra de las Galaxias, formaban parte del mal. Como ahora son todos buenos porque el muro de Berlín se cayó y porque los únicos malos son los árabes, entonces ahora se agrega el nombre del ruso, se lo reconoce al ruso como un tipo que también probó lo mismo. Entonces vamos a hablar de la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, pero bueno, acordate que en todos los libros vos lo vas a ver, sobre todo cuando sean viejos, como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Está? Bien, ¿qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Dice algo que vos cuando viste el producto escalar en RN lo viste. El módulo del producto escalar de X contra Y siempre te daba menor o igual que la norma de X por la norma de Y. ¿Está? Más aún, nosotros podemos demostrar que si U y B son LD, entonces la igualdad se cumple. Y si son linealmente independientes, se cumple la desigualdad estricta. ¿Está? La demostración yo la hago, bueno, cuando son linealmente dependientes es muy sencillo, porque si son linealmente dependientes, quiere decir que uno es múltiplo del otro, entonces poniendo las propiedades de producto interno, inmediatamente te va a salir que esto te da el módulo de K por la norma de B, que es la norma de U por B. Seguí esta cuenta, es muy sencilla. Bien, ahora, cuando U y B sean LI, esto guardátelo porque te va a servir para otras cosas, la desigualdad se cumple en forma estricta, o sea, el módulo del producto interno de U contra B va a ser estrictamente menor que la norma de U por la norma de B cuando los vectores sean LI, y cuando sean LD va a coincidir con la norma de U por la norma de B. ¿Está? Entonces, fíjate. Si yo tengo que U contra B me va a dar en principio, supongamos, un número complejo, lo puedo dividir en dos casos. Cuando me dé un número real y cuando me dé un número con parte imaginaria no nula. Bueno, no hay problema. Cuando te da un número real, si vos hacés la cuenta de la norma de U más KB al cuadrado, eso siempre te va a dar mayor o igual que 0, porque si los vectores son linealmente independientes, lo que está acá dentro de la norma nunca se va a hacer 0, ¿no? Porque U más KB me da el vector nulo solamente si U es igual a menos KB. Entonces, listo. Cuando U y B son linealmente independientes, la norma de U más KB al cuadrado me da estrictamente mayor que 0. Y ahora lo único que haces con esto es jugar con las propiedades de producto interno. Esto sería ser el producto interno de U más KB contra U más KB. Y ahora empiezo a abrir ese producto interno como se dice generalmente. O sea, voy a hacer U contra U más KB más K que multiplica a B por U más KB. Porque te acordás que los escalares salían sin conjugar cuando la combinación lineal está en la primera coordenada. Listo ahora. Abramos, ¿está bien? Este segundo producto interno, el que está acá, donde tengo U más KB en la segunda coordenada. Entonces, del primer término, ¿qué saco? Saco que esto me da. Acordate que los escalares salen conjugados cuando los tengo en la segunda coordenada. Entonces me quedaría U contra U, más K conjugado por U contra B, más K por B contra U, más K por K conjugado por la norma de B al cuadrado. Ahora bien, si me queda esto, fíjate. La norma de U al cuadrado por K conjugado por U contra B, por K por B contra U, por K conjugado por la norma de B al cuadrado. Ahora bien, si estamos suponiendo, como te decía antes, que U contra B me da un número real, y supongamos que el K también es un número real, entonces acá, donde dice K conjugado, pongo K. Entonces me queda la norma de U al cuadrado, más 2K por el producto interno de U contra B, más K cuadrado por la norma de B al cuadrado. Y esto te lo muestro simplemente para que veas que con lo que te enseñó la señorita Erudiges en segundo año, vos podés demostrar que acá vale la desigualdad estricta. ¿Por qué? Fíjate, esta función que está acá,
voy a verla como una función en K, estos tres términos que tengo acá. Tengo la norma de U al cuadrado, más 2K por el producto interno de U contra B, más K cuadrado por la norma de B cuadrado. Entonces, para cada par UV, donde esto me dé un número real, voy a tener un numerito, que es la norma de U al cuadrado, más 2 veces K por el producto interno de U contra B, más K cuadrado por la norma de B al cuadrado. Si esto yo lo miro como una función que se aplica a esa variable K, que multiplica el vector B, entonces esto es una función cuadrática. Y si yo tengo que esta función cuadrática es siempre positiva, ¿está bien? Acordate que eso quería decir que cuando la señorita Erudiges te enseñó la fórmula para calcular las raíces de esa función cuadrática, esa fórmula te tiene que dar un número imaginario, porque si la función cuadrática es siempre mayor que 0, significa que no toca el eje X, por lo tanto no tiene raíces. Entonces, la formulita que me dio la señorita Erudiges se tiene que pudrir. ¿Y cuándo se pudre? Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es estrictamente menor que 0. Y entonces de ahí, después seguí esta cuantita, vas a poder sacar esa desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, ¿está bien?, para el módulo del producto interno de U contra B. Bueno, si U y B en lugar de números reales me da un número complejo, míralo acá, se demuestra lo mismo. Pero yo quisiera que guardes por el resto de tu vida esto. Primero, cuando U y B son linealmente independientes, se cumple la desigualdad estricta. Cuando U y B son linealmente dependientes, se cumple la igualdad. ¿Está bien? Eso recordalo, porque eso es lo que nos permite después demostrar un montón de cosas con las que vamos a laburar. La primera cosa es la desigualdad triangular, que vos ya demostraste cuando estabas en R2 y R3. O sea, la norma de U más B siempre es menor o igual que la norma de U más la norma de B. ¿Está bien? Y se demuestra también, después miralo, si no cualquier cosa preguntalo, abriendo ese producto interno. Esto es importante porque te acordás que la norma de U más B sea siempre menor o igual que la norma de U más la norma de B, era lo que se llama triangular, ¿no es cierto? Porque justamente una propiedad que lo que te está diciendo es lo siguiente. A ver, pará. Suponete que tengo acá un vector y acá tengo otro. Ah, no, pará. Y acá tengo otro vector. Bien. Suponete que este es el vector U y este es el vector B y suponete que están bien unidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la norma de U más B es menor o igual que la norma de U por la norma de B. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo se puede cerrar. O sea, si yo dibujo, ¿no es cierto?, un paralelo a ese vector que... Perdón. Si yo dibujo un paralelo a ese vector que dibujé antes, estos dos me forman un triángulo que justamente se puede cerrar. ¿Por qué? ¿Te acordás cuando estabas en RN? Porque este vector que está en la diagonal sería el vector U más B. ¿Está bien? Si la norma de U más la norma de B es mayor o igual, ¿está bien?, que la norma de U más B, este triángulo se cierra. Si la norma de U más la norma de B, que es esta diagonal que está acá, fuera mayor que la norma de U más la norma de B, el triángulo no cierra, ¿está bien? Porque por más que yo le cambie el ángulo acá, no voy a lograr formar un triángulo, ¿está bien? Entonces, por eso esta desigualdad se llama una desigualdad triangular, ¿está bien? Porque la norma de U más B es menor o igual que la norma de U más la norma de B, que es la propiedad que se cumple en cualquier triángulo para que pueda cerrarse, ¿está bien? O sea, para que se junten los extremos de estos vectores. Bien. La demostración también es una copia. Y tercera cuestión que vamos a usar mucho y que vas a explotar muchísimo. Se cumple el teorema de Pitágoras, se dice. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que si vos tenés lo voy a sacar. Si vos tenés un triángulo rectángulo, que sería que dos vectores, suponete, si lo dibujo en R2, ¿no? Sería que dos vectores
son perpendiculares y por lo tanto, cuando son perpendiculares en R2, eso significa que tengo un triángulo de esta característica, ¿no? Cuando vos conociste el teorema de Pitágoras, ¿qué te dijeron? Mirá, si el U y el B son ortogonales, entonces esta hipotenusa tiene una medida que depende de estos catetos directamente, ¿está bien? O sea, la norma de U más B, porque este vector que está acá mide lo mismo que U más B, va a ser la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Entonces, cuando U y B sean ortogonales, vale esta igualdad. La norma de U más B al cuadrado es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Por qué? Lo hago simplemente calculando quién es la norma de U más B al cuadrado asociada a este producto interno. Entonces me queda que esto es U más B contra U más B. Bueno, pero si abro este producto interno, ¿no es cierto? Me queda U contra U, más U contra B, más B contra U, más B contra B. ¿Está bien? Estos 4 términos que pusimos acá. Si el producto interno de U contra B me da 0, el producto interno de B contra U también da 0. ¿Por qué, alumnos y alumnas de mi patria? Porque el conjugado de 0 es 0. Claro, perfecto. Entonces, listo. Si U contra B da 0, B contra U también da 0, es decir, lo mismo. Entonces me queda el producto interno de U contra U más el producto interno de B contra B. Ah, bueno, listo, ya está, fue una pavada. ¿Qué demostré? Que la norma de U más B al cuadrado es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. O sea, el teorema de Pitágoras, ¿está bien? Cuando U y B forman un triángulo rectángulo, vale el teorema de Pitágoras, ¿está? ¿Qué más? Como consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, se cumple lo siguiente. Porque no sé si te acordás, pero bueno, te lo recuerdo, como en Rn se cumplía esta desigualdad, por eso vos tenías la definición de ángulo en Rn. ¿Qué quiero decir? Como se cumple que siempre el módulo de U contra B es menor o igual que la norma de U por la norma de B, eso quiere decir que el numerito U contra B, ¿está bien? Si estoy en un espacio vectorial real y me da un número real, siempre va a ser menor o igual que ese número positivo y mayor o igual que menos ese número positivo, ¿te acordás? Porque si vos tomabas el módulo de un número y yo decía, por ejemplo, el módulo de X es menor o igual que 2, ¿qué significa eso? Que el X es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, fíjate, si divido por la norma de U y por la norma de U por B, suponiendo que estas normas sean distintas de 0, ¿qué me queda? Que el numerito U contra B sobre norma de U por norma de B es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. ¿Tá? Para todo V que no sean, obviamente, el vector nulo, ¿no? Porque fíjate que si alguno de los dos es el vector nulo, no puedo dividir por 0. Así que esta definición es para dos vectores donde ninguno de ellos dos, mejor dicho, esta cuenta solo la puedo hacer cuando ninguno de los dos vectores es el vector nulo. Entonces, como se cumple la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz, yo puedo definir en un espacio vectorial real, ojo, ¿no? Porque si el espacio vectorial es complejo, no es cierto que el producto interno de U contra B me da un número real, me puede dar cualquier cosa. Cuando el espacio vectorial sea real, puedo definir también la noción de ángulo. Y entonces puedo decir que el ángulo que forman dos vectores, U y B, es aquel número tita, ¿tá? Que está entre 0 y pi y que cumple que el coseno de tita sea el producto interno de U contra B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Está bien? Y eso lo vamos a notar como el ángulo UB, así, con un alfa y UB entre paréntesis igual a tita. Acordate entonces que para calcular el ángulo que forman dos elementos de un espacio vectorial, vos lo que haces es calcular el coseno del ángulo. Y después vas a tu calculadora y te fijás quién es el ángulo que tiene ese coseno. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se puede definir ángulo en un R espacio vectorial?
porque se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y fíjate que todo está bien, ¿no es cierto? Porque yo acabo de demostrar que esta cuenta, el producto interno de U contra B sobre norma de U por norma de B, es efectivamente un numerito que está entre -1 y 1, que es la propiedad que cumple el coseno de cualquier ángulo. ¿Está bien? ¿Por qué se pone que el tita tiene que estar entre 0 y pi? ¿Por qué cuando a vos te definieron el ángulo en R2 o en R3 te aclaran que el tita tiene que estar entre 0 y pi? Bueno, justamente para que haya un único ángulo que cumpla esto. Porque si yo tomo dos vectores cualesquiera, uno acá y ponele que tomo otro acá, ¿no? Suponete que este es un vector, siempre suponé que tienen el mismo origen, por favor, ¿no? Yo no lo puedo hacer con esto. Suponete que este es U y suponete que este es B. ¿Qué pasa? Si tomo dos vectores U y B, a mí me puede quedar la duda, pero ¿quién es el ángulo entre estos dos vectores? ¿Es este más chiquito que está acá adentro entre estos dos o es el otro más grande? Bueno, justamente, como en la definición de ángulo estamos diciendo que es el que está entre 0 y pi, vos sabés que te vas a quedar con el más chiquito, este que está acá. ¿Está bien? Por eso entonces se dice que el ángulo es un número entre 0 y pi, para asegurarnos, ¿está bien?, de que hay un único ángulo que cumpla esto, porque si no hay un único ángulo que cumpla esto, no puedo ponerle nombre, ¿está bien? Habría varios, me confundiría cuando hablo, ¿está bien? Entonces, por eso en matemáticas se le pone nombre a algo, porque es único. Si no es único, no le podés poner nombre, ¿ok? Bueno, y entonces, con esto terminamos con esta primera parte de Producto Interno, donde fíjate que en realidad hay un montón de cosas que hemos hecho. Hemos definido Producto Interno, hemos visto las propiedades y hemos visto que todo Producto Interno en un espacio vectorial de dimensión finita puede expresarse a través de una matriz cuando tomamos coordenadas. ¿Está bien? Entonces, son un montón de cosas que tenés para procesar y con esto hasta el ejercicio 6... no, un poquito más, hasta el ejercicio 8 vas a poder hacer. Si haces menos porque te confunden, no te preocupes. La semana que viene vas a dar otro salto en calidad. ¿Está bien? Ahora hay algo que quiero decirte. Hay un ejercicio de la práctica que dice que demuestres que los ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman pi. Bueno, es un ejercicio, yo te diría... demasiado trabajoso para esta altura del partido. No es que no se pueda, ¿eh? Hay un video en la página de este curso, en YouTube, ¿está bien? Porque nosotros eso lo demostramos, hicimos el dibujito y etcétera. Pero realmente, digamos, no vale la pena que te tortures con ese ejercicio. Lo importante no es demostrar el ejercicio, lo importante es lo siguiente que quiero que te grabes. Cuando vos en cualquier espacio vectorial definís un producto interno, esa geometría a la que vos estabas habituado o habituada en Rn, en R2 o en R3, ¿está bien?, podés trasladarla al espacio vectorial en el que estés laburando. Y en particular se va a cumplir esto, ¿está bien?, que toda figura formada por 3 puntos, ¿está bien?, la parte interna de esa figura formada por 3 puntos cumple esas propiedades que cumplían los triángulos en, digamos, la geometría euclidiana que vos conocés. ¿Está bien? Lo importante es eso, no te dediques tanto a ese ejercicio, no te distraigas con ese ejercicio. Si necesitas la demostración, la clase que viene te la traigo o te lo dejamos para que lo veas. Es el famoso triángulo de Greenberg ese. Che, qué informado que estás vos. Sí, yo lo llamé el triángulo de Greenberg, pero él no quiere que lo llame el triángulo de Greenberg porque cuando yo dibujé el triángulo aparecen los ejes coordenados en el GeoGebra. Así que mira, en fin, sí, si querés tiralo o no. ¿Está? Bueno, con esto llegamos a ver esos temas hasta el ejercicio 6-7 seguro, gente. ¿Está? Y van a hacer ahora en la práctica a las 11 algunos ejemplitos más de Producto Interno. ¿Ok? ¿Y hay algo que me quieran preguntar de esto?
Ahora en la práctica vamos a ver cosas de Producto Interno, entonces, Sí, seguro. de diferenciales ya nada. No, pero si vos querés preguntar algo de diferenciales, preguntalo, no está prohibido, ¿eh? ¿Está? No, listo, yo para saber qué van a hacer. Ok, listo. Bueno, gente, acuérdense, lo voy a poner en el aula, que la semana que viene nos vamos a encontrar lunes y miércoles. Tengo una duda, dice Cassandra, no acerca de esto. ¿Hay algún PDF o video con ejercicio de proyecciones y simetrías? Porque no llegamos a ver algo de eso en clase. Mirá, el video de proyecciones y simetrías es, en realidad, es ese que hice yo, donde te explico de dónde salen las simetrías y las proyecciones, pero... le voy a preguntar a las chicas si el cuatrimestre pasado no hicieron algo. Te pido un favor, Cassandra, ahora, cuando vayas a la práctica, preguntales si colgaron el cuatrimestre pasado alguno de esos. Por ahí colgaron y te lo puede poner en el aula, ¿está? O si no, yo lo busco, ¿está? Bueno, bárbaro. Nos vemos entonces el lunes que viene, gente. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchísimas Chao, gracias. gracias, profe. Chao. Chao, profe, Nos gracias vemos. por la clase.